¿Empezamos? Perfecto. Ustedes me dicen. Vamos. Bien. Buenos días a todas y a todos los presentes. Bienvenidos a este encuentro organizado por la Comisión de Educación para una nueva constitución que pertenece a la agrupación SCAT, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática. Nosotros somos un grupo que estamos abocados fundamentalmente a los temas de educación y formación. Esta es nuestra primera actividad, así que estamos un poco nerviosos, pero lo haremos bien. El tema que nos convoca hoy día es un tema que ha sido bastante recurrente a lo largo de, desde el año pasado hasta hoy día, y sobre todo a partir de la contingencia de la COP25, que es el Acuerdo de Escazú. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos en el conversatorio de hoy día es ¿por qué demora la firma de Chile? Eso es un tema que hay que debatir, que hay que conocer, y por eso mismo nosotros consideramos como comisión que es importante, digamos, que el público presente tenga la posibilidad de ir conociendo aquellos aspectos y aquellos puntos centrales, digamos, en los cuales este acuerdo nos afecta o nos beneficia, digamos, en términos prácticos. ¿Ya? Como somos una comisión de educación, la idea de nosotros es que esto sea con una didáctica de trabajo, con una forma de trabajo que no solamente quede abocada a la charla de los panelistas, a los cuales agradecemos profundamente su participación. ¿Ya? Somos un grupo pequeño, pero bastante tosudos y bastante porfiados, y queremos que esta sea con esta primera acción, tengamos la posibilidad de que muchos de ustedes también puedan participar con nosotros en futuras acciones. Bueno, sin mediar más presentación, quiero dar el pase a nuestro amigo David Órdenes, quien va a realizar una pequeña actividad como una manera de poder introducir y que podamos ir, digamos, desarrollando las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso. David, adelante, por favor. Muy bien, buenos días a todos, a todas. Les invito de todas maneras igual en este espacio a que podamos desarrollar un ejercicio inicial de participación de todos y todas. Para eso les invito a que se conecten en el chat para que puedan ir aportando sus impresiones respecto al ejercicio que vamos a hacer, que es muy sencillo. Les voy a mostrar en pantalla, ¿sí? ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo en pantalla? Uno. ¿Sí? No, todavía no se ve. Uno. ¿No se ve aún? No, tienes que poner compartir pantalla y luego hacer clic en la PPT que quieres compartir. Perfecto. Compartir pantalla entonces. Tenemos ahí, ya. Perfecto, ahí comenzaste a Ahí compartir estamos. pantalla, lo Ahora vemos. sí que estamos. Bueno, muchas gracias por la comprensión de los más antiguos que nos cuesta la tecnología. Bueno, comentarles que el ejercicio es muy sencillo, por eso es importante que estén conectados al chat. Vamos a invitarles a que podamos compartir algunas palabras que le llamamos generadoras. Entonces la idea es que cuando yo vaya pronunciando la palabra, ustedes puedan ir escribiendo en el chat un cierto diagnóstico de esa palabra en el contexto que viven ustedes territorial, comunal, nacional, de manera de ir reflexionando un poco cómo esa palabra se está dando en la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Palabras para vamos a evaluar, para compartir entonces en este gran encuentro del Acuerdo de Escazú 2020. Vamos a partir entonces con las palabras. Les pedimos entonces que vayan escribiendo rápidamente en el chat, tenemos poquito tiempo, para que puedan ir dando sus impresiones, cómo estamos viviendo estas palabras en su sentido. La primera palabra es acceso a la información. ¿Cómo estamos viviendo el acceso a la información en nuestros tiempos? No solamente en el contexto pandémico, sino en el contexto también nacional, antes y después. Segunda palabra, la participación pública. ¿Cómo está la participación pública en nuestros tiempos? Tercera palabra, acceso
a la justicia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo hemos vivido el acceso a la justicia? Cuarta palabra, cooperación. Vamos a la quinta, generaciones presentes y futuras. ¿Cómo estamos viendo a las generaciones, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en el presente, pero también cómo estamos viendo estas generaciones futuras? La siguiente, modelo de desarrollo. ¿Qué pensamos? ¿Cómo estamos viviendo este modelo de desarrollo en nuestro país? La siguiente, toma de decisiones. ¿Cómo está la toma de decisiones desde lo local a lo global? La siguiente, constitución. ¿Qué podemos decir de la constitución actual y, por qué no, de las expectativas de una nueva? ¿Nos quedan pocas? ¿Qué podemos decir de autoridad competente en nuestros días? La siguiente, transparencia. Nos quedan las tres últimas, invitamos a que vayan escribiendo. Comunicación. ¿Cómo está la comunicación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Defensores. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viendo la situación de los defensores? Y por último, la última, derechos de la naturaleza. ¿Cómo estamos viendo la situación de los derechos de la naturaleza? Bueno, esperamos que este inicio haya sido un precalentamiento para nuestras conversaciones de ahora en la mañana respecto, diríamos, al acuerdo de Escazú, y tener presente esta realidad que hemos compartido, pero a la vez las propuestas que nos trae Andrea y Sebastián. Dejo la palabra, gracias. Gracias, David. Quiero dar paso ahora a Gloria Alvarado, que también es parte de nuestra comisión, para que presente entonces a los panelistas que van a participar el día de hoy. Estimada Gloria, por favor. Hay que prender el micrófono, Gloria. Sí, aquí sí, ahora sí. Sí, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, luego de la introducción que hiciera Guillermo y del ejercicio que hiciera David, a manera introductoria también, entramos a desarrollar el tema que nos convoca hoy, Acuerdo de Escazú, ¿ya? ¿Por qué demora la firma de Chile? ¿Pero qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es tan importante para Chile y sus habitantes que este sea firmado? Bueno, son preguntas que tenemos, ¿no es cierto?, que se las hacemos a los panelistas, Andrea Sangüesa, que está con nosotros hoy día, y Sebastián Binfield, que desde sus miradas y trabajo podrán contarnos de qué trata y responder nuestras preguntas, ¿ya? Andrea
es experimentada, profesional, con más de 25 años de trayectoria en iniciativas para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el mundo, en materia de participación ciudadana, acceso a la información pública y gobierno abierto. Desde el año 2014, Andrea es representante electa del público para el convenio de Escazú sobre el acceso a la información pública, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Fue la investigadora en Open Government, no lo voy a pronunciar bien, Alianza por el Gobierno Abierto, para Chile durante 6 años, a cargo de evaluar el primer, segundo y tercer plan de acción del Gobierno de Chile. Colaboró con la Fundación Tribu Andrea para elaborar el primer plan de gobierno abierto local en el municipio de Renca, Santiago de Chile. Tremenda trayectoria de Andrea, gran conocimiento de acá del tema. Bueno, y Sebastián Binfield es un joven activista de 19 años, fue vocero nacional del movimiento Fridays for Future Chile, representando al mismo en instancias como la COP25 en el año 2019, y en marzo del año 2020 fue elegido por la iniciativa de acceso TAI como, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como champion del Acuerdo de Escazú, y junto a otros 40 jóvenes más han logrado levantar un gran equipo para impulsar el acuerdo e intentar conseguir su firma por parte del Estado de Chile antes de septiembre de este año. Tremendo esfuerzo, ¿no es cierto, Sebastián? Un tremendo conocimiento también. Bueno, bienvenidos chicos, tendrán 12 minutos cada uno para su exposición, con posibilidad de extenderse no más allá de 2 minutos. Y bueno, al público en forma paralela también se les invita a que puedan ir haciendo sus preguntas por chat. Ya en el ejercicio que hizo David hay bastante información ahí, pero sin embargo, si tienen más dudas o preguntas o comentarios, los pueden ir haciendo ahí en el chat, ¿ya? Los panelistas las responderán al final. Bueno, parte Andrea, ¿ya? Yo les voy a estar señalando los minutos que les van quedando, ¿ya? Así que, Andrea, adelante. Ya, hola, muy buenos días. Gracias a todos por la invitación, a David, Gloria, Guillermo. Un gusto además. Parece que nos habíamos visto en alguna parte, ahora que veo sus caras. Y gracias a FIMA y a los que hoy día nos escuchan. Bueno, mi idea a los 12 minutos es contar brevemente cómo surge Escazú y luego explicar por qué Chile lo necesita y cuáles han sido las razones. Nos organizamos con Sebastián para no repetir la información y que cubramos la mayor cantidad de aspectos, ¿cierto? Bueno, este convenio surge de un principio, que es el principio 10, junto con otros 20 y tantos principios que se acordaron en la primera cumbre de la Tierra en 1992. Principios en aquella oportunidad que eran voluntarios para los jefes de Estado. A esa cumbre, por ejemplo, fue el presidente Elwin, ¿cierto? Recién volviendo a la democracia. Todos los países de América Latina, bueno, del mundo, fueron avanzando, unos más, otros menos, en materia de cómo consagrar en nuestra norma el acceso a la información, a la participación y a la justicia, porque el principio 10 dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Y para que esa participación se dé, como bien sabemos, se requiere de información y también el derecho de acceder a la justicia cuando queremos reclamar o revertir una determinada decisión. Luego, el año 2012, que fue la cumbre de Río +20, 20 años después, el gobierno de Chile, con mucho liderazgo del gobierno de Chile, y también de una red global que se llama Iniciativa de Acceso, que trabaja en este principio 10, que fue precisamente el que llevó a cabo nombrar a nuestros champions de Escazú, que estamos muy felices de que tengamos un champion chileno. Tomamos el liderazgo para empujar la idea, el proyecto de que existiera un convenio vinculante para nuestra región sobre este principio 10. Teníamos un muy buen ejemplo que fue el de Europa, que se llama convenio de Aarhus, que es A-A-R-H-U-S, que es un pueblito en Dinamarca, porque Aarhus también negoció un convenio vinculante para la región de Europa, en estricto rigor para el mundo, pero es más que nada un convenio europeo, justo después de la cumbre, el 92, o sea, lo hizo 20 años antes que nuestra región.
Entonces, bueno, comenzamos a trabajar el 2012, la CEPAL siempre había tenido una agenda de capacitación en estos derechos, los marcos legales en los países, por lo tanto, fue desde el inicio parte de la iniciativa y se sumó muy contenta a este esfuerzo, a este proyecto político de mediano plazo, y así fue como se consiguieron un número importante de países. El convenio se negoció entre el 2016 y el 2018, una de las innovaciones que tuvo esta negociación, que siempre se destaca, es que contó con la participación del público, de la sociedad civil en forma sustantiva. Yo fui parte directa de ese proceso junto a muchos otros y efectivamente teníamos la posibilidad de, además de entregar propuestas por escrito, teníamos la posibilidad de hablar en las negociaciones, cosa que en el mundo internacional es una novedad. Y logramos efectivamente que varios de los contenidos que hoy día el convenio tiene vinieran de la sociedad civil. Los gobiernos, no fue una relación fácil, no había mucha confianza al inicio, de parte y parte, porque no teníamos la experiencia de trabajar juntos en una negociación, y finalmente todos reconocen el gran valor que significó el poder tener nuestra presencia. Hubo muchos personas que eran activistas, que estuvieron cerca, muchos abogados de derecho ambiental, defensorías de los pueblos, etc. Ya, el convenio se adopta entonces el 2018. Chile tuvo un rol protagónico en toda esta negociación. La persona que llevó la negociación, que está acá en el webinario escuchando, fue Constance Nalegat. Ella era la negociadora para Chile, una funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente, quien impulsó desde el interior del gobierno que Chile tomara este liderazgo. Entonces también eso fue además increíble pensar que quien tenía el liderazgo, como el capitán Araya, luego cuando había que firmarlo, se echa para atrás la actual administración. Como es un convenio vinculante, el convenio se adopta, es decir, cuando se cierra la negociación. Eso ocurrió en la localidad de Escazú, de San José de Costa Rica, por eso se llama de Escazú. Luego se firma, lo firman los poderes ejecutivos, que es lo que Chile no ha hecho, y luego se ratifica en el Congreso, porque es un convenio vinculante. Se necesitan 11 ratificaciones para que este convenio tenga su primera conferencia a las partes, y nos ha ido bastante bien. Tenemos 9 ratificaciones, y 2 que son Costa Rica y Argentina, que están en la puerta del horno y probablemente van a salir luego. Entonces, en Chile nos ha ido mal, pero sin embargo en la región ha ido avanzando a muy buen paso para iniciar la implementación de este convenio. Ahora, ¿por qué este convenio? Me voy al tema, ¿por qué este convenio es importante en Chile? Bueno, es importante en todos los países, pero es importante en Chile también porque primero es un instrumento que llama a la colaboración, que llama a la cooperación entre los países, y cooperación entre el Estado y su ciudadanía, es decir, entre el Estado de Chile y todos nosotros. Es un convenio que eleva el estándar o la vara que hoy día tiene nuestro marco legal. Todos los países tienen marcos legales más o menos similares, algunos tienen unas cosas mejores, otras peores, pero en general estamos más o menos igual en América Latina. En Chile efectivamente cosas que quizás no va a tener que haber cambios legales, pero sí de reglamento, y sin duda de la forma de hacer las cosas, el cómo. Voy a dar ejemplos ahora de cosas que hoy día en Chile no tenemos, y también Sebastián se va a referir a ello. Bueno, el primer lugar es el capítulo sobre defensores ambientales, que solo lo voy a mencionar porque Sebastián se va a referir a ello, que es muy importante, porque no tenemos ni una norma al respecto, y cada día nuestros defensores y defensoras son cada vez más amenazados. Pero, por ejemplo, en tema de acceso a la justicia, el convenio de Escazú establece que se tiene que entregar asistencia técnica gratuita a las personas que quieran llevar algún caso a la justicia. Eso en Chile hoy día no existe. Existen pocas grandes ONGs como FIMA, como Defendamos Medio Ambiente, ¿cierto?, que asesoran a las comunidades en su lucha por la protección del medio ambiente. Pero el día de mañana el Estado va a tener que crear una asistencia técnica que cualquier persona pueda recurrir a ella. O sea, imagínense, tremendo cambio para cuando uno quiera llevar un caso a la justicia, contar con el recurso técnico necesario. En materia de información y participación, Escazú tiene un foco en los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, si ustedes revisan el convenio, hay disposiciones que dice que tendrá que, por ejemplo,
entregar la información sobre un proyecto que está siendo evaluado, sobre una política pública, pensemos sobre el plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, ese plan, si se estuviera implementando Escazú, el Estado tiene que ser proactivo en contactar a las personas que están siendo afectadas por el problema. Es decir, el Estado en este caso debió haber ido a la comuna, reunirse con la gente, explicar el plan en fácil, en forma entendible, en forma oportuna y por los medios apropiados dependiendo de las características socioeconómicas, culturales, sociales de esa población. Si hay una población aislada que está siendo afectada, el Estado el día de mañana va a tener que, nosotros podemos decirle que tiene que ir, ¿cierto?, a encontrar esa comunidad y explicarle un determinado proyecto, política, qué sé yo, un programa de manejo cuenca, etc. Eso hoy día en Chile no tenemos nada de eso, como ustedes bien saben. En materia de participación también se establece que las observaciones de las personas, los comentarios, las propuestas, de nuevo, para cualquier instrumento de gestión ambiental o proyectos, deben ser oportunamente consideradas. No logramos un lenguaje más sólido, pero eso quiere decir que no podemos ignorarla, y además se tiene que dar debida cuenta de cómo fueron consideradas esas observaciones. Hoy día todos sabemos que los proyectos de inversión podemos hacer muchas observaciones por escrito y recién vamos a obtener una respuesta, un promedio más o menos de 2 años después, cuando se aprueba ese proyecto y tenemos la resolución de calificación ambiental. O sea, cero oportunidad y cero impacto en la decisión final. Lo mismo, yo acompañé un poquito lo que pude a la gente de Quintero y Puchuncaví sobre el plan de descontaminación, fui a los talleres, y la verdad es que el lenguaje era muy técnico, era un PowerPoint, después la gente tenía que mandar sus observaciones por escrito, no logramos, las hicimos bien, con apoyo técnico y todo, y no logramos incidir nada en ese plan de descontaminaciones. Entonces no hubo debida consideración, no hubo una respuesta fundada de que por qué esas observaciones no fueron finalmente incorporadas al plan. Entonces, esos son 2 ejemplos, podríamos hablar mucho más, por supuesto, de las preguntas, pero hay el cómo se hace, porque el derecho está a veces en la ley, a veces, pues tampoco está como claramente así establecido el derecho a la participación ciudadana, pero independiente del marco legal, lo que quiero destacar es que en la práctica hay mucho que cambiar la gestión de cómo se hacen las tomas de decisiones sobre asuntos ambientales para efectivamente contar que la población tenga la información y la participación, y sobre todo los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, grupos que viven aislados territorialmente, grupos que están en situación de pobreza, en situación de contaminación, poblaciones indígenas, etc. Bueno, y luego, ¿cuánto tiempo me queda, Gloria? 4 minutos, ya, gracias. Entonces, para ir, sí, 5, para irme al por qué Chile no ha firmado sus respuestas, también nos organizamos con Sebastián. Claramente Chile ha dado dos razones, una el tema de soberanía, que va a abordar Sebastián, y el otro, el tema que yo en una parte ya introduje, es que Chile tiene todo. Siempre la ministra dice, Chile cuenta con todo lo que Escazú tiene, por lo tanto no necesitamos para qué firmarlo. Nuestra primera respuesta es, si tiene todo, entonces ¿por qué no lo firma? O sea, ¿cuál es el problema de firmar algo que uno ya tiene listo? Pero además destaca siempre la normativa ambiental que Chile tiene, que efectivamente la normativa en Chile ambiental podría ser mucho mejor, por supuesto, pero no es una pésima normativa ambiental ni mala. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos tribunales ambientales, tenemos superintendencia del medio ambiente, tenemos el registro de emisiones contaminantes, que no es ley, pero es parte de nuestros instrumentos, que pocos países tienen. Yo no digo que estén funcionando perfecto, digo que se han creado y eso es bueno, aunque también la Agencia de Biodiversidad se ha demorado muchísimo, como todos sabemos. Pero Escazú se trata, que fue lo que traté de ejemplificar antes, no solo del marco legal, que por supuesto tiene que estar, es la base, es el fundamento, el sustento, pero también se trata en que haya una implementación efectiva. O sea, muchas veces sabemos una cosa está en el papel y otra cosa en la práctica. Escazú se centra, si ustedes ven su artículo 1 sobre su objetivo, habla no de que contemos con un marco legal que consagre estos derechos, sino que habla de la real y efectiva implementación que nosotros, las personas y la ciudadanía, tengamos para ejercer estos derechos. Y hoy día, para ejercer estos derechos de información, participación y justicia, tenemos cualquier cantidad de
barreras. Por lo tanto, no es cierto que Chile cumpla con todo lo que dice Escazú. De nuevo, hoy día no hay una especial preocupación por los grupos afectados por proyecto y política. Hoy día conseguir la información muchas veces está desactualizada, es tremendamente técnica, por lo tanto es difícil de entenderla. Los plazos para que podamos nosotros opinar de planes, de proyectos, de política, son escasos. Ayer, por ejemplo, estábamos revisando el trabajo de la Mesa Nacional del Agua. Quienes conforman esa mesa, la mayoría del mundo corporativo y del mundo rural o del mundo de las comunidades, casi no hay representación. Con Escazú esa mesa debiera funcionar completamente distinto, porque tendríamos que traer a esa mesa nacional a representantes, por supuesto no podemos traer a todos, pero a representantes legítimos y validados por las comunidades que hoy día están sufriendo sequía, escasez de agua, etc. Esa mesa, por ejemplo, también hizo una encuesta, que está bien, es importante avanzar en conocer la opinión de las personas, pero esa encuesta fue solo digital. No podemos hacer una encuesta solo digital cuando estamos hablando de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en este caso por no tener acceso al agua. Entonces la respuesta en concreto es sí, nuestro marco normativo es razonable, pero Escazú no se trata de tener un marco normativo, se trata de tener un marco normativo y que exista una implementación eficiente y eficaz para que las personas podamos ejercer estos derechos. Y cuando a mí me afecte una decisión o me importe una decisión, yo pueda acceder a la información de forma oportuna, la reciba con tiempo y tenga un canal institucionalizado claro desde el cual puedo hacer mis preguntas, hacer mis comentarios, recibir una respuesta fundada, etc. En definitiva, se trata que en la mesa de tomas de decisiones existan más sillas en esa mesa y en esas sillas estemos los representantes de los distintos grupos relacionados a esa decisión en cuestión, y no que estemos afuera de la puerta sin acceso a ese proceso de toma de decisión. Muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Gracias, Sí, Gloria. no, perfecto. Muchas gracias, Andreita. Bueno, le damos el pase ahora a Sebastián, por favor, para que nos comente desde su punto de vista estas preguntas y el acuerdo de Escazú, la definición que nos puede ayudar mucho. Adelante. Súper, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada también saludar y agradecer mucho, valorar la iniciativa que están teniendo desde la Comisión de Educación de las CAC. Creo que es muy valorable que estemos hablando de estos temas que son sumamente contingentes, aunque no lo creamos, y ahí es donde yo quiero partir hablando un poco de las preguntas para abordarlas de una manera más didáctica. Yo creo que es súper importante que hablemos del Acuerdo de Escazú hoy, en tiempos de pandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque en tiempos de pandemia se han acrecentado y se han hecho evidentes muchas de las desigualdades más grandes que vive nuestro país, no tan solo en temas sociales netamente, sino que también en temas socioambientales. Y yo creo que cobra mucha relevancia, por ejemplo, entender que las personas más afectadas por el coronavirus son justamente las que no tienen agua para poder satisfacer las condiciones de higiene básicas y mínimas para enfrentar la pandemia. Son justamente la gente que vive en la zona de sacrificio y no sabe si es que está siendo intoxicada por la chimenea que está al lado de su casa o es que tiene el coronavirus. Entonces, las desigualdades, tanto sociales como socioambientales, se han acrecentado muchísimo. Y eso vuelve aún más importante que hablemos del Acuerdo de Escazú hoy. Porque el Acuerdo de Escazú es, como decía Andrea, un acuerdo único, pionero, innovador, que nace desde y para las comunidades. Un acuerdo que nace con la colaboración de organizaciones, de activistas, de grupos organizados que escribieron, participaron en la redacción del acuerdo, y también con el fin de que ese acuerdo no quede, como decía Andrea, tan solo en el papel, sino que luego pase a ser algo en la práctica y que ayude efectivamente a las comunidades y a los territorios que hoy día sufren en carne propia los conflictos socioambientales. Y ahí yo creo que el Acuerdo de Escazú cobra mucha importancia. Como decía Andrea, por ejemplo, en el acceso a la información, en el acceso a la justicia, estamos muy al debe. Y ahí yo creo que el Acuerdo de Escazú podría ser una gran solución, un gran avance para la zona de sacrificio. Incluso pensando, por ejemplo, en lugares como Quintero Puchuncaví, donde surgen cada vez nuevos proyectos, o sea, nuevos pics de contaminación, pero aún no sabemos realmente qué es lo que están intoxicando a las personas. O sea, no sabemos ni siquiera qué material particulado exactamente es el que está causando la contaminación, el que está causando las intoxicaciones
realmente. Entonces ahí hay una falta de, o sea, de información tremenda, y por lo demás, claro está, que hay una falta muy grande de justicia ambiental para que esas personas puedan luego recibir, o sea, por lo menos ser compensadas por todo lo que han sufrido todos estos años. Entonces yo creo que ahí Escazú cobra mucha relevancia y se vuelve un tema más que contingente, pero no tan solo por la pandemia, sino que también porque nuestro país, y como bien introducía antes de la Comisión de Educación, viene justamente de una crisis sociopolítica tremenda que se vivió desde octubre en adelante, donde nos dimos cuenta de la desafección que hay entre la clase política y la ciudadanía común y corriente, de las personas que caminamos a pata en la calle, por así decirlo. Entonces, ahí también creo que vuelve a tener mucha importancia el acuerdo de Escazú, no tan solo como un acuerdo que viene a solucionar los problemas socioambientales ya existentes y a evitar que se generen nuevos, sino que también a profundizar la democracia para que exista realmente una democracia ambiental en nuestro país y para que no haya una democracia tan solo representativa donde unos pocos elijan por todo lo que hace el resto, sino que más bien hay una democracia participativa donde las personas puedan participar efectivamente de los procesos de toma de decisiones que tengan que ver con cuestiones que los afecten en sus vidas o su entorno. Entonces ahí también creo que el Acuerdo de Escazú cobra tremendamente importancia también en este nuevo Chile que queremos construir de aquí en adelante, y en este punto también creo que es súper importante tocar, como decía Andrea, el tema de los activistas ambientales que hoy día, por defender la tierra, por defender su hogar común, son víctimas de amenaza y hostigamiento constante. Y eso pasa tanto activistas socioambientales como activistas sociales, pasó también durante el estallido de octubre, y también pasa con periodistas que están siendo censurados. Entonces, hoy día no hay ningún marco normativo que pueda ayudar justamente a las personas que están siendo perseguidas o amenazadas a poder recurrir a la justicia de una manera adecuada y efectiva. Entonces ahí también creo que el acuerdo de Escazú cobra tremendamente importancia y se vuelve también tremendamente contingente. Pero la pregunta que nos hacía Gloria era ¿por qué demora la firma de Escazú? Y ahí yo creo que Gloria me dejó bien dando vueltas en la cabeza, porque es la pregunta que yo me hago todos los días realmente. O sea, uno se pregunta, bueno, si hay un acuerdo de derechos humanos que viene a ser pionero de Latinoamérica, que viene a unir la región, que viene a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué diablos? Entonces, ¿por qué no hemos firmado? ¿Por qué somos uno de los pocos países que no han firmado? O sea, por ejemplo, al gobierno actual le gusta mucho criticar a Venezuela. Bueno, hasta ahora Chile y Venezuela son casi uno de los muy pocos países que no han firmado. Entonces, creo que ni siquiera se pone como a la par con la política exterior que ellos quieren mostrar. O sea, vamos a quedar fuera. 22 países ya firmaron, quedan como 5 países que no lo han hecho, y lamentablemente Chile es uno de los pocos. O sea, y al final los más afectados vamos a ser nosotros y nosotras. Entonces, creo que ahí hay una pregunta muy importante, y uno se pregunta, pensando un poco en los derechos fundamentales del acuerdo, ¿qué le molesta realmente al gobierno? ¿Le molesta, por ejemplo, que haya un mayor acceso a la justicia? ¿Será eso? ¿O tal vez le molesta que haya más participación, que la ciudadanía se empodere y que pueda ser artífice del mundo en el que quiere vivir? Podríamos quedarnos con esas dudas. Ahora bien, como decía Andrea, uno de los argumentos que ha presentado el gobierno es que firmar el acuerdo de Escazú podría traer problemas con la soberanía, sobre todo con países como Bolivia. Y ahí, pucha, que da lata, da mucha pena, porque sabemos que en el fondo eso no es verdad. Está bien que uno pueda tener diferencias, y el gobierno de Chile podría decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que la ciudadanía se empodere, y podemos tener la diferencia, podemos conversarlo. Pero acá no, acá hay una falacia, acá hay una mentira, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno hace es criticar un apartado del acuerdo de Escazú que está al final del acuerdo, que tiene que ver con las disposiciones generales, que habla justamente de la colaboración entre los países. Ahora bien, colaboración entre los países está dentro de los apartados generales porque es algo que está en muchos acuerdos internacionales, no solamente en el acuerdo de Escazú. Y de hecho, y esto es lo más paradójico, que tal vez no lo pensaron antes de decirlo, es que se contrasta mucho con un acuerdo muy importante que Chile ya firmó y que hace que justamente hayamos hecho lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, ser presidencia de la COP25, para que exista las conferencias de las partes, para que exista la COP25, para que la ministra Schmidt sea presidenta de la COP25, tuvo que firmar una convención que se llama Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y ahí
en esa convención está exactamente el mismo artículo que le critican al Acuerdo de Escazú por la cooperación. Entonces, simplemente hay una mentira, no se puede decir de otra manera, respecto a ese argumento que ha presentado el gobierno. Ahora, si nos seguimos preguntando si es que les molesta la justicia, les molesta la participación, sabemos que el argumento de la soberanía no sirve, tal vez entonces será que les molesta el acceso a la información, será que les molesta ser transparente y decir las cosas como son. Yo hace casi 2 meses le pregunté al Ministerio de Relaciones Exteriores qué exactamente estaban haciendo para analizar el problema de soberanía con Bolivia respecto al Acuerdo de Escazú. Y ya hace casi 2 meses que todavía no tengo ninguna respuesta. O sea, estamos hablando de que el acceso a la información aún sigue siendo tardío y no está llegando a generar los resultados que la ciudadanía necesita. Entonces, bueno, a ver qué otro punto quería tocar. Ya, hay otro tema que tal vez puede servir para responder la pregunta, para ir terminando, de por qué demora la firma del Acuerdo de Escazú, y aquí yo creo que más de pegarle un poco al gobierno, como lo he estado haciendo hasta ahora, sino que tal vez podríamos pegarnos a nosotros mismos y decir, mira, hoy día hay una contingencia muy grande que impide justamente que podamos meter estos temas en la agenda. O sea, hoy día hay una pandemia muy grande, están pasando muchas cosas, y los medios de comunicación puede que no nos pesquen y puede que no estén tan atentos a lo que está pasando con el Acuerdo de Escazú en cuestión. Pero ahí también creo que es importante hacer un mea culpa y pensar, por ejemplo, qué pasó en octubre. ¿Quién puso la agenda en octubre? En octubre, el pueblo de Chile organizado fue justamente el quien marcó la agenda y que dijo qué temas queremos tocar. Leía que esta comisión de educación se llama Comisión de Educación por una nueva Constitución. Justamente que tengamos hoy día la discusión para poder hablar de una nueva Constitución viene de que en octubre el pueblo de Chile se haya organizado y haya exigido una nueva Constitución. Yo creo que ahí es súper importante entender y dimensionar el poder que tenemos todas y todos nosotros para poder presionar al gobierno y volver a poner este tema en la agenda, y que vuelva a tener que decir públicamente por qué no quiere firmar el Acuerdo de Escazú, pero no tan solo con mentiras, porque tenemos que ser un pueblo informado que sepa decirle, no, los 2 argumentos que tú me estás diciendo son una falacia, así que dime realmente si te molesta la información, la participación o la justicia. Yo creo que ahí es súper importante el trabajo que hacemos todas y todos. Acá, en mi caso particular, como decía Andrea y como decía Gloria al principio, logramos organizar una campaña que hoy día reúne a más de 50 jóvenes, casi 60 jóvenes de todo Chile, que se organizan para exigirle al gobierno de Chile la firma del Acuerdo de Escazú. ¿Y cómo nos hemos organizado? Bueno, levantando noticias en prensa, apareciendo en los medios, teniendo reuniones con el mundo político. Ayer tuve un live justamente con una diputada con la que nos comprometimos a mandar un proyecto de acuerdo para presionar al gobierno nuevamente desde el Parlamento para que tengamos el Acuerdo de Escazú. Entonces estamos haciendo muchas cosas. Y ahí también leía el comentario de Constanza, creo, en el chat, que decía, ya, pero quedan 100 días, que hay muy poco tiempo, y justamente eso es una de las noticias que hemos sacado adelante, que es súper importante tener en cuenta. O sea, hace poco sacamos la cuenta y cachamos que quedan menos de 100 días para que el gobierno firme el Acuerdo de Escazú, y como nos preguntaba también Constanza, bueno, ¿y cuándo es el término de la firma? Bueno, el 26 de septiembre es el último plazo, por así decirlo, político o importante para que el Estado de Chile pueda firmar el Acuerdo de Escazú. Luego también puede adherir, o sea, no hay que perder la esperanza. Pero sí es importante tener esa fecha como el 26 de septiembre, como una fecha de presión que nosotros como campaña nos pusimos como objetivo, trabajar y reunir todos los esfuerzos posibles para que el 26 de septiembre Chile pueda tener firmado el Acuerdo de Escazú y no se quede fuera del Acuerdo por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente más importante de toda América Latina y el Caribe. Ahí yo creo que la presión que hacemos cada uno de nosotros es sumamente importante, y si nos organizamos, si seguimos trabajando, si seguimos luchando, podemos generar los cambios. No tan solo es participar, por ejemplo, en un movimiento o una organización, que creo que es lo mejor que uno puede hacer, pero también podemos compartir este tipo de cosas, por ejemplo, estos conversatorios por Instagram, por Twitter, por Facebook, difundirlo en nuestras redes sociales, y sobre todo, algo más básico, conversarlo en la mesa de almuerzo, conversarlo cuando estemos conversando con un amigo o una amiga, contarle un poco de qué trata el Acuerdo de Escazú, y así, desde las bases, podamos empezar a informarnos y presionar al gobierno para que firme el Acuerdo de Escazú antes de septiembre. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Sebastián.
Pucha, sería muy importante que Chile pudiese firmar ese acuerdo, ¿no es cierto? Ayudaría también a las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, que sean más sólidas, a las comunidades que sean más pacíficas, ¿no es cierto?, que estemos más protegidos, las personas que trabajamos en el tema medioambiental, a tener un medio ambiente más protegido y a tener también un desarrollo más sostenible. Así que bueno, muchas gracias chicos por estar acá con nosotros, por explicarnos, por tener esa disposición de enseñarnos más del tema. Y bueno, nos ha ayudado a entenderlo, ¿no es cierto? Y la relevancia que tiene para la democracia de los países, en la participación de las comunidades en todas estas evaluaciones de proyectos y problemas que hay hoy día en las comunidades. Así que muchas gracias. Le dejo a Guillermo para que continúe Gracias, con la Gloria. actividad. Las preguntas las va a sintetizar Melissa Santander, que también es parte del equipo. Melissa, por favor, si nos puedes ayudar. Ya, bueno, la primera pregunta ya la respondió Sebastián, que tenía que ver con el plazo de los días. Aló, tenemos problemas. Y luego Nina León preguntó, ¿no se escucha? Está un poco entrecortado, Melissa, un poco entrecortado. Ahí, a ver, vamos, dale. Dale nomás. Ahora sí. Seguimos con el problema del audio. Ya. Esta es una pregunta dirigida a Andrea. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ya. Pregunta dirigida a Andrea, ¿por qué si justamente fue el primer gobierno de Piñera el que abrazó los principios del gobierno abierto, que dentro de sus pilares fundamentales está la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, no existe un correlato con la firma del Acuerdo de Escazú? Perdón, ¿contesto ahora o esperamos más preguntas? Melissa y Guillermo. Esa es la única pregunta dirigida exclusivamente a Andrea. Contesto nomás, Andrea. Ya, gracias. Bueno, buena pregunta, Nina. Efectivamente, Chile se suma a esta alianza por el gobierno abierto el 2011. Es una alianza voluntaria que sacó adelante la primera administración de Obama junto con Brasil y 8 países más como Inglaterra, Indonesia, etc. Y ahí los gobiernos se comprometen a hacer lo que se llaman planes de acción, ¿cierto? Que incorporan acciones concretas en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación. Y Chile se sumó el 2011 a la primera administración de Piñera. Ahora, como sabemos, el Estado funciona de forma parcelada, o sea, estos han sido esfuerzos paralelos que tampoco tienen gran, o sea, el OGP, la alianza, son acciones, muchas de ellas interesantes, razonables, porque tampoco han logrado tener un gran impacto dentro del ministerio de la agencia en la cual se desarrolla esa acción. Ahora, lo interesante es que fue que cuando estábamos ya trabajando en Escazú, negociando la parte de prenegociación, y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, ponía como un compromiso en el Plan de Acción de Chile el liderar este proceso de Escazú. Por lo tanto, durante, no sé si no me equivoco, unos 4 años estuvo bastante vinculado. O sea, el Escazú era no se llamaba así en ese minuto porque no se había adoptado, era el convenio sobre el principio 10, aparece como un compromiso en el Plan de Acción. Y eso era una gran sinergia y fue muy bueno, de hecho se destacaba en la alianza como todo el liderazgo de Chile en la materia. Pero yo creo que un poco como decía Sebastián, ¿no? Yo creo que este gobierno, esta administración, a pesar de que cuando hubo cambio de administración se adopta Escazú, nos dijeron informalmente que sí iban a firmar el convenio de todas maneras, y luego nos enteramos 2 días antes de que no lo firmaron, cuando ya estábamos todos felices y habíamos logrado conseguir plata y estar en Nueva York para ver la firma. Yo creo que efectivamente el empoderar a las personas es algo que no quieren, que le tienen miedo, que se contrapone a los intereses de otros grupos en el país. Por lo tanto, cuando dicen el problema es que Escazú da más derechos a la gente, no es un problema, es fantástico, pero efectivamente da más derechos a la gente, efectivamente va a ser así. Bueno, espero haber contestado, gracias. Gracias. Melissa. Una pregunta para Sebastián de David Órdenes.
¿Cómo consideras que pueden participar los niños, niñas y jóvenes en este proceso de lograr el acuerdo y qué implica para ellos y ellas? Súper, tremendamente agradecido de la pregunta, porque justamente como les contaba, tenemos una campaña que reúne a más de 50 jóvenes que estamos luchando por tener el acuerdo de Escazú, y desde ya les dejo totalmente abierta la invitación a todas las personas que están viendo esta transmisión o que vean el video más tarde, puedan, uno, obviamente seguirnos en redes sociales, pueden seguir a las páginas de Escazú Ahora Chile, en Instagram o en Twitter, pronto tendremos Facebook, tal vez TikTok, estamos viendo. Pero pueden seguirnos por ahí y también por ahí mismo pueden comunicarse con nosotros, escribirnos y si quieren participar también están abiertas las puertas a que se sumen. O sea, aquí estamos, ayer y hoy día estoy sumando también mucha más gente que está interesada en participar, así que si alguna persona también joven o también adultos quieren participar de esto, también están abiertas las puertas porque tenemos que unir fuerzas, tenemos que reunirnos, organizarnos y presionar para que tengamos el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es fundamental para las comunidades que viven los conflictos socioambientales en carne propia, pero también para todas las jóvenes que vivimos en el planeta Tierra en general, porque también es un acuerdo que protege y garantiza que tengamos un futuro digno, donde la Tierra y nuestro medio ambiente sea protegido y nuestros derechos están acordados. Entonces, no es un acuerdo tan solo para el presente, sino que también es un acuerdo para el futuro, donde los jóvenes tenemos un rol fundamental. Elisa. Ya. La siguiente pregunta es abierta y dice, ¿existe alguna sentencia en Chile en que se sancione un asesinato a un defensor, especificando que fue por motivo de su función como defensor ambiental? De Elsa Zurita. Andrea. Yo creo que no, pero no tengo certeza. No sé, no me atrevo a dar una respuesta contundente, pero yo entiendo que no. Sé que, no sé si seguirá en el panel la Connie Nalegach, quizás ella puede contestar. Ah, no, ya no está. No. Lo siento, yo creo que no, pero quizás me puedo comprometer a buscar la respuesta y hacérselas llegar a Gloria, a Guillermo, y a Melissa y a David, para que la puedan, no sé, agregar en alguna parte. La gente de FIMA debe saber eso también. No sé si habrá alguien de FIMA acá o no sé si la Patti podría contestar. Melissa. Otra pregunta es, ¿qué rol juega la educación? Sebastián. Yo creo que hoy día el hecho de que estemos hablando de este tema en la Comisión de Educación de la SCAC habla mucho del rol de la educación en esto. Hace poco también me invitaron a exponer un poco el tema en algunos colegios y creo que es súper importante que podamos concientizar un poco a todas las personas, tanto los jóvenes como los adultos, informarnos y enseñar un poco de qué trata esto. Yo creo que la información y la educación es el poder, al fin y al cabo, y mientras más sepamos, mejor podemos ejercer luego nuestros derechos. Así que la educación creo que juega un rol tremendamente importante. Andrea. La educación, bueno, es fundamental. Y de hecho hay un artículo en Escazú que habla de cooperación y de colaboración. Y ahí se menciona la importancia de la educación. Y claro, aprovecho a hacer un llamado ahora, porque tenemos que llegar a más y más personas que en el marco que les interese la educación ambiental o en el marco que les interese la crisis climática, etc. O ojalá cualquier persona que ahora sea nueva en estos temas conozca el acuerdo de Escazú. Necesitamos llegar a comunidades locales, necesitamos salir de Santiago, somos poquitos, hemos hecho un esfuerzo grande, hemos ido avanzando, pero fantástico si nos pudiéramos vincular, no sé, con grupos que tengan distintas agendas ambientales. Cada una de esas agendas le va a servir Escazú, pero por supuesto que necesitamos ser, como decía Sebastián, una ciudadanía empoderada, y para eso tenemos que estar informados, tenemos que estar educados. Melissa, ¿más? Es que claro, hay preguntas relacionadas con lo mismo que está diciendo Andrea para Andrea. ¿Qué acciones se pueden tomar si Chile finalmente no firma? Bueno, mi opinión y la de muchos es que Chile va a firmar. O sea, quizás no va a firmar este gobierno, eso puede ser, porque por Dios que ha salido duro.
pero va a firmar el próximo. O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, tenemos que lograr que los futuros candidatos lo tengan en sus promesas de campaña y tienen que cumplir. O sea, no perdemos la fe en ese sentido. Lo tiene que firmar tarde o temprano. Y dicho eso, claro, lo que tenemos por mientras es que ir logrando, bueno, ojalá lo firme, por supuesto, y ojalá la campaña que está llevando Sebastián y su grupo tenga efecto. Todos queremos eso y estamos apoyando todo lo que podemos, pero, en fin, sería una gran noticia dentro de todas las malas noticias que Chile firmara el convenio antes del 26 de septiembre. Pero necesitamos contactarnos con grupos específicos. Necesitamos, entonces ahí ustedes que están, que muchos son fuera de Santiago, que son una gran alegría para mí en lo personal. Por ejemplo, yo he hablado con comunidades mapuche, vamos a organizar un webinar, he hablado con gente que trabaja en el tema del agua. Entonces desde ya estoy completamente disponible para hacer este tipo de reuniones con grupos de personas, ir contando de qué se trata Escazú, podemos presentar Escazú, sus contenidos, que si una media hora, hacer preguntas, o sea, podemos como ir un poco más a la profundidad luego de entender el marco general de qué se trate, porque Chile no ha firmado, podemos ir a los contenidos y ver de qué estamos hablando, podemos destacar buenas prácticas, podemos destacar malas, etc. Melissa, ¿más preguntas? David le preguntaba a Sebastián, ¿estás viendo la realidad de la educación en los colegios y las escuelas que está dando prioridad a la formación premilitar? Sí, yo creo que es lamentable eso. Yo lamentablemente tampoco manejo tanta información al respecto, así que tampoco puedo profundizar mucho en el tema, pero creo que no sé, creo que la formación militar no debería ser, no debería ser obligatoria, por una parte, y creo que no es la educación que hay que fortalecer. Creo que la educación cívica, por ejemplo, la educación ambiental, son las que tienen que tomar prioridad en estos tiempos. O sea, hoy día necesitamos mucho más a la gente empoderada, que sea consciente de sus acciones y su rol en la sociedad para contribuir y ayudar a los demás, más que haciendo un servicio militar o más que teniendo un entrenamiento militar muy avanzado. Creo que en vez de seguir órdenes tenemos que empezar a ver de qué manera nos desenvolvemos en nuestra sociedad y podemos contribuir a que sea una mejor sociedad y transformarla. Yo creo que por ahí va la educación. Okay. Andrea, algunas personas piden tu correo para poder contactarse contigo, por favor, si es posible Por a través del chat. supuesto, lo voy a decir y lo voy a escribir ya. Por favor, gracias. Andrea Sangüesa gmail.com. Gracias, Andrea, muy amable. No, de nada. Y encantada de hacer muchos webinarios como este, así que gracias. Ok. Melissa, ¿más que tenemos? Sí. Francisco Parra pregunta para cualquiera de los dos panelistas, ¿de qué manera Escazú, en algún punto del acuerdo, puede ayudar a un conflicto ambiental en específico actual, como por ejemplo Alto Maipo, Petorca, etcétera? Bueno, yo podría decir que la hipótesis, la apuesta que hay detrás de este convenio, de todos los que estuvimos detrás de él y los que estamos hoy día promoviéndolo, es que si se implementara el acuerdo de Escazú, que por supuesto no va a pasar en el corto plazo, o sea, va a pasar, pero nos vamos a demorar, en fin, tenemos que avanzar en esa línea, pero nada nos impide ir avanzando. Si existe información oportuna, entendible, a tiempo, si hay transparencia sobre los impactos de los proyectos, sobre el contenido de los planes de descontaminación, y si por otro lado el Estado tiene un rol proactivo en buscar a las comunidades afectadas, no están del otro bando, yo Estado tengo la obligación de ver quiénes son los distintos sectores afectados por esa norma, o beneficiados, es que la norma mejora, ¿cierto? Y hay instancias tempranas de participación, y doy cuenta de las observaciones, en fin, esa institucionalidad que se tiene que crear para que esto funcione, estos mecanismos de información y participación que vamos a tener que crear, algunas cosas nuevas, eso debiera, yo no digo que van a terminar los conflictos, ni mucho menos, esto no es una varita mágica, pero se pueden canalizar, hay una forma de canalizarlos, ese potencial conflicto o esa oposición, a través de este diálogo y a través de esta herramienta donde el Estado tenga un rol garante. Hoy día
el Estado tiene un rol muy pasivo por el marco legal que tenemos, y muchas veces los conflictos, como sabemos, entre comunidad y proponente, o entre comunidad y gobierno, cuando se trata de un plan promovido por el gobierno, pero estos canales de los cuales estoy hablando no existen. Son completamente o voluntarios del proponente, si es que hay, o del gobierno, que son muy débiles. Eso que tenemos hoy día aumenta los conflictos. O sea, lo primero que la gente quiere es de qué estamos hablando, quiero entender de qué se trata esto, de con qué me estoy contaminando. Si esa respuesta es respondida o recibida esa información en buena forma, oportuna y a tiempo, y que se entienda, eso debería tender a bajar el conflicto para poder empezar este diálogo o negociación. Esa es la Perdona, gran... antes de continuar con las preguntas, y porque el entusiasmo está con todo, me gustaría saber cuánto tiempo nos queda, si alguien me puede ordenar con el tiempo, por favor. David, Gloria, ¿estamos bien? Nos quedan 30 minutos. Perfecto, estamos estupendo. Melissa, por favor, si hay alguna pregunta más. Sí. Constitución del 80, ¿qué relación tiene respecto a Escazú? ¿Cómo lo ves? Bueno, la Constitución del 80 no incluye nada de Escazú. No tiene consagrado estos derechos de los cuales estamos hablando, que son derechos humanos fundamentales: el acceso a la información y la participación. Son derechos humanos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto San José, etc. Sebastián. Sí, yo creo que ahí hay un tema súper importante, porque hay varios conversatorios que ha dado FIMA, que ha dado SCAC, respecto a una constitución ecológica, como qué constitución queremos en un futuro. Y a mí me ha llamado mucho la atención que en muchos de esos conversatorios se ha tocado muchos temas del Acuerdo de Escazú, como sería importante que la nueva constitución garantice derechos de acceso, que garantice el derecho a la participación, por ejemplo, que garantice el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que garantice el derecho a tener un desarrollo sostenible. Y todos esos derechos son derechos que el Acuerdo de Escazú consagra. Entonces, creo que ahí el Acuerdo de Escazú cobra mucha importancia, uno como una hoja de ruta, pero también como un garante, o como decir, pucha, sabemos que si estamos como tramitando la nueva Constitución, podemos decir, ya, pero tenemos el Acuerdo de Escazú, y eso significa que ya hay algunos derechos ya resguardados. O sea, yo creo que tenemos que trabajar con las dos cosas juntas. Yo creo que el Acuerdo de Escazú y la nueva Constitución son las vías que tiene Chile para poder salir adelante y avanzar hacia un medio ambiente sano. El objetivo 1 del acuerdo es garantizar un derecho a un medio ambiente sano, y ese también es uno de los objetivos que tenemos todas las personas que queremos una constitución ecológica para Chile. Melissa, ¿algo más? Y tengo la última pregunta que se me había perdido. Guillermo Pérez, ¿el desarrollo sustentable sigue siendo un paradigma válido en la actualidad? Andrea. Perdona, que me costaba reiniciar ¿cómo se llama? El micrófono. Sí, por supuesto. El paradigma que tenemos que tener es el desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible lo que hace es integrar 3 dimensiones y decir, solo vamos a tener un desarrollo sostenible cuando conversen bien la variable, la dimensión económica con la dimensión social y con la dimensión ambiental. Hoy día, cierto, el que la lleva es la dimensión económica, todo es crecimiento económico, y eso ha sido a costa de la dimensión social, y por eso la pobreza y la inequidad, y por supuesto a costa del medio ambiente. Entonces, el desarrollo sostenible solo va a ocurrir cuando las dimensiones sociales, o sea, cuando tengamos menos desigualdad, menos pobreza, donde todos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas, etc. Y por supuesto, donde el medio ambiente esté protegido y a esta altura esté reparado en todos sus aspectos, como se expresa la naturaleza, no sé, en el aire, en el agua, todos los temas que tenemos alrededor de ese. Ese es el paradigma hacia el cual debemos avanzar. Por eso está la Agenda 2030, ¿cierto? Que establece estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde se hizo un esfuerzo titánico, porque los objetivos, cada uno de ellos, tiene lo ambiental, lo social y lo económico. O sea, es un cruce que los estados no funcionan así. Los poderes ejecutivos, salud es una cosa, pensión otra cosa, agricultura es otra cosa, economía, etc. Ahora, es cierto, desgraciadamente estamos lejos de eso. Efectivamente, esta agenda es de carácter voluntario, los gobiernos tienen que informar, pero muchas veces los gobiernos informan cosas que ya tienen, o sea, no hay una cosa agregada, nueva, para avanzar hacia ese objetivo. Ahora, por lo menos el tema está, mundialmente existe, está instalado,
pero le falta mucha voluntad política y de nuevo le falta que muchas más personas conozcamos de qué se trata y empujemos por eso. Pero Escazú es una herramienta para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Escazú su contenido tiene que ser parte de la nueva constitución. Escazú es como un tema transversal que cruza cualquier tema ambiental o cualquier tema territorial que tenga que ver con la gestión de sus recursos naturales, etc. Ok, gracias Andrea. Mira, por interno nos informa, están diciendo que parece canal de televisión esto. Vamos a dar unos 5 minutos a cada uno de los panelistas para que puedan redondear sus ideas, podamos concluir, ¿ya? Para poder dar cierre, digamos, a este encuentro. Así que, por favor, Andrea, partimos por ti, si eres tan amable. Ya, muchas gracias. Bueno, encantada de haber participado, ojalá haya logrado transmitir mi vocación y mi compromiso por seguir difundiendo esto. También estamos trabajando a nivel regional, aprovecho de informarle en estos 5 minutos, que es cierto que se estima que la primera conferencia de las partes va a ser el próximo año, porque ya tenemos 9 de los 11, entonces eso significa desde ya ir preparando los temas que se van a decidir en la primera conferencia de las partes. Entonces hoy día la CEPAL, que sigue con un tremendo liderazgo sólido y comprometido, ha estado realizando reuniones virtuales entre los gobiernos, que ellos son los países signatarios, que ya firmaron, donde no está Chile, y los representantes del público, que somos 5 en la región, yo soy una de ellas. Entonces hemos estado preparando propuestas sobre las modalidades de participación y cómo va a funcionar la conferencia de las partes. Es todas esas decisiones de cómo nosotros, a qué vamos a tener derecho en la conferencia de las partes, se va a decidir en la primera conferencia. Por lo tanto, desde ya estamos presentando propuestas y teniendo este debate con los gobiernos para tratar de llegar con el mayor consenso posible y que la negociación sea lo más fluida y por supuesto que nos vaya lo mejor posible. Y un órgano muy importante que va a tener Escazú, que está en sus disposiciones, vamos a tener lo que se llama un comité de apoyo a la implementación, es decir, un comité cuyos integrantes van a ser independientes. Nosotros queremos ser parte del público, digamos, de los representantes que elijan a quienes van a integrar ese comité. Tenemos el buen ejemplo del comité de apoyo de Aarhus, que va a apoyar a los gobiernos a implementar Escazú, a aclarar dudas, pero también, y esto es muy importante, queremos que así sea. Yo creo que lo vamos a lograr, que cualquier persona, es decir, cualquiera de nosotros que está acá el día de mañana, cuando Chile sea un estado parte, por lo tanto, esté sometido, ¿cierto?, a las regulaciones de Escazú, si nos ha ido mal en el país con respecto al acceso a la información, de acuerdo a como lo dice Escazú, participación, justicia, vamos a poder ir a ese comité y hacer lo que se llama una comunicación, una persona natural o jurídica, diciendo que el Estado de Chile no está cumpliendo con la disposición tanto. No es una instancia, no es un poder judicial, no es una corte, pero sí es una comisión que revisa seriamente cada caso que va llegando y luego le hace recomendaciones a esa parte para que mejore aquello que se le está reclamando, que no ha estado implementando. Y en general, esta comisión ha funcionado bastante bien en Aarhus. Claro, el tema es que tiene, a veces se demora más de lo que todos quisiéramos, porque hay varias comunicaciones hacia esta comisión. Pero ese va a ser un órgano muy importante y también ahí estamos elaborando propuestas de cómo tiene que funcionar, cómo tiene que recibir las comunicaciones del público, cómo nosotros, el público, debe participar en la comisión, etc. Así que les cuento que también hay movimiento a nivel regional importante. Y muchas gracias por la invitación y eso. Gracias a ti, Andrea, muchas gracias. Sebastián, por favor, tus 5 minutos, que pueden ser 6. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, agradecer profundamente la oportunidad, la instancia que se está generando. Creo que es súper enriquecedor, es súper bueno poder hablar uno del acuerdo de Escazú y luego también, no tan solo una exposición, sino que también se dio una ronda de preguntas muy interesantes, donde hubo diálogo tanto en el chat como también entre nosotros, y creo que eso fue muy, muy bueno y algo que valoro mucho. Ojalá podamos volver a repetirlo en un futuro porque creo que es una muy buena instancia. Quiero, para terminar, hacer un paralelo un poco con lo que pasó con el coronavirus. No sé si se acuerdan que el coronavirus empezó a sonar ya como a finales de 2019, inicios del 2020, casi en enero, febrero, y
y se escuchaba, viene un virus, viene ya, va a matar mucha gente, va a ser muy peligroso, va a traer consecuencias muy graves, y aún así, nuestro país esperó hasta mediados de marzo para recién empezar a hacer algo. Ahora, ¿por qué quiero hablar un poco de este tema? Porque me suena mucho, muy parecido a una historia que todos los que estamos acá contamos, que es, viene una crisis climática muy grande que va a matar a mucha gente también, va a traer consecuencias terribles para toda la sociedad, y aún así pareciera ser que queremos volver a esperar a que eso ocurra, a que esté todo muy mal, para recién tomar medidas. Yo creo que es súper importante que empecemos a no volver a cometer los mismos errores que cometimos con el coronavirus, con la crisis climática. Aún estamos a tiempo para actuar, y firmar el Acuerdo Escazú es una gran señal que podemos dar y un gran paso que podemos dar en esa dirección. Creo que es súper importante que nos concentremos en eso, que atendamos los problemas a tiempo, les demos una solución real, y para que eso ocurra, no tan solo basta con exigir en Twitter, por ejemplo, que el gobierno firme, que sí, está muy bueno, pero también todas las personas que quieran sumarse a esta campaña que estamos organizando desde los jóvenes, totalmente invitados. Ahí puse mi correo en el chat. También dejé abiertas las páginas de Instagram, Escazú Hora Chile, la página de Twitter también Escazú Hora CL, para que las sigan y para que cualquier cosa les pregunten por ahí y escriban si quieren participar. Totalmente abiertos a trabajar en conjunto y presionar desde todos los espacios para que nuestro país no se quede fuera del primer acuerdo ambiental de América Latina y del Caribe. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Sebastián, Andrea. Y para cerrar, queremos dejar también al miembro de nuestra comisión, Alejandro Núñez. Alejandro, ¿estás por ahí? Para que puedas proceder al cierre. Hola, sí, Alejandro. estoy por acá. Voy Hola. a abrir un poco la cámara por un rato, porque se pega, ¿cierto? Va a quedar complicado el audio. Qué importante y necesario son los conversatorios como el de hoy. Cuánto aprendizaje, ¿cierto? Y reflexiones nos quedan. Es bueno que como SCAC estemos siempre en sintonía y que podamos tener un mismo lenguaje. Creo que las palabras en realidad ya se han dicho, queda bastante por trabajar, van a venir otros conversatorios, pero tengo que agradecer, ¿cierto?, a la Comisión de Educación para una nueva constitución del SCAC Nacional, para Patricia Araya de ONG FIMA, que están los controles, a Andrea y Sebastián, muchas gracias por sus palabras y también por sus reflexiones. A todos, ¿cierto?, a quienes participaron el día de hoy, a todos y todas, estoy muy contento en particular de haber participado y que podamos haber resuelto de alguna forma lo que se nos pidió en la asamblea anterior como comisión, de realizar justamente esta actividad. Y aprovecho de hacerles recuerdo que el próximo jueves 9 a las 17 horas de Chile y 18 horas de Magallanes tenemos la próxima asamblea. Así que finalizo enviándoles un fuerte abrazo fueguino, ¿cierto? Desde acá, con mucho frío, desde Tierra del Fuego. Gracias, Guillermo. De nada, Alejandro. Para terminar entonces, gracias a las palabras de Alejandro, él es de Tierra del Fuego, Punta Arenas me va a colgar. Quiero agradecer a todos los organizadores de esta comisión, a David, a Melissa, a Gloria, a Alejandro, por el esfuerzo que se ha hecho para construir esto, a Sebastián, a Andrea por su participación, y a todas y a todos los que han llenado el chat de comentarios, preguntas y cosas por el estilo. Estamos muy satisfechos como comisión de poder haber realizado esta actividad. Esperamos que puedan participar en las próximas que vamos a organizar, estamos en eso, ¿ya? Les dije al principio que somos un grupo pequeño, pero somos tenaces, no nos rendimos tan fácilmente, ¿ya? Así que, bueno, solo me resta despedirnos y esperar, digamos, agradeciendo nuevamente a todos los que han participado, nuestros panelistas invitados. Esperamos poder cooperar en conjunto. Pertenecemos a muchas organizaciones donde hay jóvenes, hay niños, hay adultos, hay profesores, hay personas de la sociedad civil, dueñas de casa, trabajadores, etcétera. Por lo tanto, podemos perfectamente llegar a un conjunto de personas extraordinarias, ¿ya? Así que yo les doy las gracias y me tengo que despedir porque tengo hora con el médico. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por la participación. Gracias. Un abrazo grande a todos. Que te vaya Gracias. bien, doctor Guillermo. Y Chao, Un abrazo gracias. estar atento, Guillermo. Gracias.